Es posible pasar la vida entera cantando sobre el amor de Dios los domingos y vivir el resto de la semana bajo el terror secreto de que Él está a punto de abandonarte. Una de las tragedias más grandes en gran parte de la iglesia moderna no es solamente que algunos vivan en rebelión abierta, sino que hay multitudes de personas que se llaman cristianas viviendo con una fe agotada, frágil y basada en el rendimiento. Han aprendido a relacionarse con Dios como si Él fuera un jefe impaciente que está buscando la mínima excusa para despedirlos. Viven bajo la constante sospecha de que su salvación pende de un hilo, creyendo que el amor de Dios es una especie de salario condicionado a su buen comportamiento de ese día. Y cuando fallan, la culpa los aplasta no porque odien el pecado, sino porque en el fondo están aterrorizados de haber agotado la paciencia divina y haber perdido su lugar en la familia de Dios. Esta es una crisis espiritual profunda que destruye el gozo, paraliza la obediencia y convierte la vida cristiana en una carga insoportable. Pero existe otra cara de este mismo engaño. En el otro extremo encontramos a personas que han tomado la gracia de Dios y la han convertido en un permiso barato para pecar. Son aquellos que te dicen con una sonrisa que Dios los ama tal como son, mientras viven en fornicación, en orgullo, en amargura o en idolatría, sin mostrar la más mínima evidencia de un corazón regenerado. Utilizan el amor de Dios como un escudo para proteger su rebelión, creyendo que haber repetido una oración años atrás los hace inmunes al juicio divino, aunque sus vidas cotidianas sean indistinguibles de las de cualquier persona que aborrece a Cristo. La Biblia no nos autoriza a vivir en ninguno de estos dos extremos. La Escritura no nos llama a vivir en un terror paralizante, ni nos da licencia para vivir en una presunción arrogante. La pregunta que debe gobernar nuestra conciencia no es cómo nos sentimos hoy respecto a nuestra salvación, ni qué dice la cultura religiosa que nos rodea. La pregunta es ¿qué ha hablado Dios? Y cuando abrimos la carta a los Romanos en el capítulo 8, nos encontramos de frente con el pasaje más extraordinario, profundo y definitivo sobre la seguridad del verdadero creyente. Este capítulo inicia con la asombrosa declaración de que ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús y concluye con la igualmente asombrosa garantía de que para los verdaderos hijos de Dios ya no hay ninguna separación. Entre esas dos verdades no hay condenación y no hay separación. El apóstol Pablo construye el argumento más sólido de toda la Biblia para afianzar a los creyentes en la certeza de que ningún cristiano verdadero se perderá jamás. Para entender el peso de lo que Pablo está a punto de decirnos, tenemos que mirar hacia atrás por un momento. Nuestra salvación no es un accidente cósmico ni una reacción improvisada de Dios ante nuestra fe. La salvación es una cadena de acero divino forjada entre dos eternidades. En los versículos 28 al 30 de este mismo capítulo, el apóstol nos revela que a todos los que Dios predestinó en la eternidad pasada con el propósito inquebrantable de hacerlos conforme a la imagen de su Hijo, a esos mismos en el tiempo los llamó, y a todos los que llamó, a esos mismos justificó, y a todos los que justificó, a esos mismos, declara Pablo con una certeza absoluta, también los glorificó. Nota que Pablo habla en pasado, es un pasado profético. Para Dios, tu llegada a la gloria, si estás en Cristo, es un hecho tan consumado que Él habla de ello como si ya hubiera ocurrido. El mismo grupo exacto de personas que fue predestinado para ser como Cristo, sin perder a ni uno solo en el camino, será glorificado. Y la glorificación no es otra cosa que ser totalmente libres de la presencia del pecado y ser hechos semejantes a Jesús en cuerpo y alma. En el presente, si has nacido de nuevo, estás siendo transformado gradualmente a su imagen a través de la santificación. Pero esa obra será concluida indefectiblemente cuando estemos en su bendita presencia. Dios no deja obras a medias. Él no inicia un proyecto de salvación en un pecador para luego abandonarlo a mitad del proceso, porque descubrió que éramos más pecadores de lo que Él pensaba. Él lo sabía todo desde el principio y aún así decidió amarnos. Y aquí es donde la mente natural tropieza violentamente contra la doctrina bíblica. El orgullo humano y la religiosidad superficial se rebelan contra esta verdad. Muchas personas, incluso dentro de iglesias evangélicas, argumentan que enseñar la seguridad eterna de la salvación es peligroso. Afirman que si le dices a un creyente que no puede perder su salvación, lo estás motivando a pecar, dándole una licencia para vivir como le dé la gana total, de todos modos se va a salvar.
Pero ese argumento revela una ignorancia trágica de lo que realmente es el Evangelio y de lo que sucede en el milagro del nuevo nacimiento. No son los que Dios justifica, al mismo tiempo los santifica, los liberta de la esclavitud del pecado para que ahora tengan un corazón inclinado a obedecer a Dios. Lo irónico y profundamente triste de todo esto es que creer que la salvación se puede perder no produce verdadera santidad. Es todo lo contrario. Cuando alguien cree que su salvación depende de su propio esfuerzo por mantenerse salvo, va a tratar de obedecer, pero lo hará movido por el pánico. Su obediencia será la de un esclavo aterrorizado por el látigo, no la de un hijo agradecido que descansa en el amor de su padre. La religión basada en el miedo produce fariseos cansados, personas que vigilan su comportamiento externo mientras sus corazones se llenan de resentimiento hacia un Dios al que ven como un tirano condicional. Peor aún, una persona que vive bajo este sistema, al cometer un pecado grave, puede verse tentada a hundirse por completo en el fango, razonando en su desesperación que ya ha perdido la salvación y que por lo tanto no tiene sentido seguir luchando. El temor servil nunca ha producido un afecto santo. Es verdad, y no podemos cerrar los ojos ante esta trágica realidad, que muchos toman esta bendita doctrina bíblica como una excusa para pecar. La Escritura misma nos advierte sobre esto. Judas nos dice en su pequeña pero contundente carta que algunos infiltrados dentro de las filas del cristianismo convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Eso es una realidad palpable en nuestros días. Pero cuando una persona hace eso, cuando alguien usa el perdón de Dios como un salvoconducto para seguir alimentando sus lujurias, su egoísmo, su orgullo espiritual o sus hábitos secretos, lo que está demostrando de manera irrefutable es que nunca ha entendido ni ha recibido verdaderamente la gracia de Dios en Cristo. Se ha enamorado de la idea del perdón, pero aborrece la autoridad del Dios que perdona. El apóstol Pablo destroza esa falsa seguridad en Tito capítulo 2. Él nos enseña que la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, pero no se queda ahí. Esa misma gracia, dice Pablo, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia verdadera no es pasiva, la gracia es una maestra implacable. Te toma del corazón y te entrena para odiar lo que Dios odia. La gracia que no transforma es una gracia que no hemos entendido. La Iglesia debe recuperar esta claridad. Nosotros creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos, no en la perseverancia de los impíos. Una persona que vive como le da la gana, sin convicción de pecado, sin dolores de arrepentimiento y sin anhelo de santidad, no es un santo con luchas, es un impío religioso. Llamar a Jesús Señor con la boca mientras se vive en abierta traición a su palabra es la definición misma del autoengaño. Esta es la razón por la cual hay tantas advertencias severas en las cartas del Nuevo Testamento en contra de la apostasía. Los apóstoles no vivían en una burbuja romántica, ellos asumían una realidad que la iglesia moderna a menudo quiere ignorar. En las congregaciones hay profesantes falsos, hay cizaña creciendo junto al trigo. El apóstol Juan lo explica con una claridad que debería sacudir nuestra conciencia en su primera carta, capítulo 2. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Lo ves con claridad? Juan no dice que perdieron su salvación por haberse alejado. Dice que su partida demostró públicamente que nunca tuvieron vida espiritual. Si hubieran sido verdaderamente regenerados, habrían permanecido. Dios preserva a los que son genuinamente suyos. Él es quien salva y cuando Él salva, lo hace completamente. Esa es precisamente la confianza que Pablo nos transmitió en los versículos anteriores de este capítulo 8. Como un abogado que presenta pruebas irrefutables ante un tribunal supremo, Pablo lanza en los versículos 31 al 34 una serie de preguntas retóricas destinadas a destruir nuestras inseguridades. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el juez del universo te ha declarado justo mediante la sangre de su Hijo, ¿qué acusador tiene el poder de revocar ese veredicto? Pablo continúa: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuidado aquí, porque ese todas las cosas no es tu lista de deseos materiales. El apóstol no te está prometiendo el cumplimiento de tus ambiciones terrenales.
Él te está garantizando que Dios te dará absolutamente todo lo que necesitas para perseverar en la fe, llegar a la gloria y ser conformado a la imagen de Jesús. Nuestra mente a menudo es asaltada por el enemigo. Satanás es el acusador de los hermanos, y cuando caemos nos susurra al oído que Dios ya tuvo suficiente, que esta vez fuimos demasiado lejos y que hemos quedado excluidos de la gracia. Pero Pablo nos levanta la mirada hacia el trono. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El verdadero creyente no está seguro porque su fe sea perfecta y sin fisuras. El verdadero creyente está seguro porque su Salvador es perfecto, porque la sangre que pagó su deuda tiene un valor infinito y porque Jesucristo está vivo y ora incesantemente por él. Pero a Pablo aún le resta una pregunta vital, un último desafío antes de concluir este capítulo en el versículo 35. Y es una pregunta monumental: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Lo que Pablo está planteando aquí es la duda final que acecha el corazón del creyente asustado. ¿Es posible que un verdadero hijo de Dios, alguien que ha sido justificado por la fe y adoptado en la familia celestial, sea finalmente separado del amor que Cristo le tiene y termine condenado en el infierno? ¿Existe alguna fuerza, circunstancia o poder capaz de arrancar a una oveja de los brazos del buen pastor? Su respuesta no es un depende de ti, ni un tal vez si no cometes errores graves. Su respuesta es un rotundo, absoluto y glorioso no. Es teológicamente imposible que eso ocurra. Para que nuestra conciencia débil pueda descansar en esta verdad, el apóstol va a desglosar una serie de enseñanzas profundas en los siguientes versículos. Su objetivo no es darnos información académica, su objetivo es llevarnos al punto donde ninguna aflicción terrenal pueda robarnos el gozo de nuestra seguridad en Cristo. La primera enseñanza fundamental que debemos extraer aquí es que el amor de Cristo por nosotros es la fuente, la raíz y el motor de nuestro amor por Él. Escucha bien cómo formula la pregunta el apóstol. Él no dice quién nos separará del amor que nosotros le tenemos a Cristo. Si esa fuera la pregunta, estaríamos perdidos hoy mismo. Nuestro amor por el Señor es débil, es fluctuante, a menudo es frío y fácilmente se distrae con las cosas de este mundo. Si mi salvación dependiera de la intensidad y constancia de mi amor por Jesús, yo no tendría esperanza de llegar al cielo. Pero esa no es la pregunta. Lo que Pablo pregunta es si hay alguien en todo el universo que pueda separarnos del amor que Cristo tiene por nosotros. Es su amor hacia nosotros el que está en el centro de nuestra redención, no nuestro amor hacia Él. Y este es el punto de quiebre donde la gracia verdadera destruye toda jactancia religiosa. Esto lo vemos con una claridad resplandeciente en los versículos que siguen. Pablo dice en el versículo 36, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego en el clímax del versículo 39 afirma que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios en Cristo precede a nuestro amor. Nunca lo olvides, Él tomó la iniciativa de amarnos cuando no había absolutamente nada en nosotros que atrajera su mirada. Esta es la implicación teológica del principio del capítulo. Él nos amó cuando estábamos bajo condenación. Como dice Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios cuando éramos sus enemigos. Tú y yo no estábamos en un punto neutral evaluando si nos convenía seguir a Jesús. Estábamos en la carne, en abierta rebelión, muertos en delitos y pecados, aborreciendo su santidad y su ley. Y esto concuerda con todo el testimonio del Nuevo Testamento. El Señor Jesús destroza nuestro orgullo religioso cuando les dice a sus discípulos en Juan capítulo 15, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Si hoy puedes dar algún fruto espiritual, incluyendo el fruto de tener un afecto genuino por Cristo, es única y exclusivamente porque Él te escogió primero. El apóstol Juan lo subraya en su primera carta. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo más natural, lo que nuestra mente religiosa asume,
es que nosotros fuimos los que decidimos amar a Dios de manera espontánea. Juan dice que no. El amor verdadero no nace de un corazón no regenerado. Nosotros le amamos a Él hoy con todas nuestras debilidades y caídas por una sola razón, porque Él nos amó primero. Esa es la asombrosa realidad de la gracia. Él nos amó cuando lo aborrecíamos, nos amó cuando éramos totalmente indignos. Este amor es tan profundo, tan extraordinario, que en Efesios capítulo 3, Pablo dobla sus rodillas y ora intensamente para que los creyentes reciban poder del Espíritu Santo para poder comprender lo incomprensible. Él ora para que podamos conocer las dimensiones de un amor que sobrepasa el conocimiento humano. Y es exactamente ahí, en la solidez inamovible de ese amor eterno, donde descansa la seguridad del creyente. Piensa en esto. Si tu seguridad dependiera de tu capacidad para sostenerte de Cristo, estarías aterrado en este momento. Como bien decía el gran predicador Martin Lloyd-Jones, la seguridad de nuestra salvación no consiste en la fuerza con la que nuestros dedos sudorosos y temblorosos se aferran a Cristo. Si así fuera, la primera tormenta nos arrancaría de su lado. No, nuestra seguridad radica en que la mano omnipotente de Cristo nos ha agarrado a nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, porque tu eternidad no está garantizada por tu desempeño de hoy, sino por su decisión soberana de amarte desde antes de la fundación del mundo. Pero esta enseñanza nos empuja hacia una segunda realidad que confronta frontalmente gran parte del cristianismo superficial de nuestros días. Aprendemos de este pasaje que el amor de Cristo por nosotros no es incongruente con nuestras aflicciones. Y aquí es donde muchos creyentes se confunden y donde el autoengaño religioso hace estragos. 3 veces menciona Pablo el amor de Cristo en estos pocos versículos. Y justo en medio de esas declaraciones de amor inquebrantable, Pablo inserta la cruda realidad del sufrimiento, la tribulación, la angustia y la persecución. Cristo nos ama, pero nosotros sufrimos. Los creyentes van a sufrir en este mundo caído. Dios no nos ha prometido otra cosa. De hecho, es imposible cuadrar la enseñanza de la Biblia con ese falso evangelio de la prosperidad que le dice a la gente que si tienen suficiente fe, nunca se enfermarán, nunca tendrán crisis financieras y vivirán una vida de comodidad absoluta. Si ese mensaje fuera cierto, Romanos 8 tendría que ser arrancado de nuestras Biblias. El texto nos habla de la innegable realidad del sufrimiento. Para aquellos que están unidos a Jesús, el peligro espiritual aquí es inmenso. El enemigo de tu alma es un experto en aprovechar tus momentos de dolor. Cuando estás sentado en la sala de espera de un hospital, cuando experimentas la traición de un amigo, cuando tu familia parece desmoronarse o cuando pierdes tu empleo, Satanás se acerca a tu mente con la mentira más antigua: Dios te ha abandonado. Si Él te amara de verdad, no estaría permitiendo esto. Muchos creyentes caen en esa trampa. Concluyen que el sufrimiento es la evidencia de que Dios ha retirado su amor o de que han perdido su favor. Pero Pablo destruye esa mentira. En Romanos 8:17 nos dice que si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Nuevo Testamento no solo enseña que el sufrimiento es una parte normal de la vida cristiana, sino que nos revela que Dios está usando soberanamente ese sufrimiento para cumplir su propósito eterno de conformarnos a la imagen de Jesús. No es simplemente que primero sufrimos y luego, en el futuro, recibimos la gloria para compensarlo. Como señalan muchos maestros de la sana doctrina, la relación entre el sufrimiento y la gloria no es meramente cronológica, es causal. A través de las fricciones, las pruebas y las aflicciones, Dios está puliendo tu carácter. Él está destrozando tu orgullo, quemando tu autosuficiencia, purificando tu fe y produciendo en ti niveles de gloria que jamás alcanzarías en medio de la comodidad. Pablo lo llama en 2 Corintios una leve tribulación momentánea que nos produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Pablo llama leve a lo que en realidad fue una vida llena de latigazos, naufragios y persecuciones. Él entendía lo que muchos de nosotros ignoramos, que las aflicciones que te hacen llorar hoy están forjando el carácter de Cristo en ti y están diseñadas por un Padre amoroso, no para separarte de Él, sino para anclarte más profundamente a la cruz. Esto nos lleva con un peso abrumador de evidencia bíblica a la tercera enseñanza de este texto.
El amor de Cristo es precisamente lo que nos mantiene aferrados a Él en medio de las aflicciones. No es tu capacidad de aguantar el dolor lo que te sostiene, es su amor lo que te preserva. Cuando Cristo te ve sufriendo bajo el peso de la angustia, su amor intercede, provee gracia, fortalece tu fe y asegura que esa prueba no te destruirá espiritualmente. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta que grita el texto es: absolutamente nadie puede hacerlo. ¿Y por qué? Porque no se trata de que el creyente está meramente afiliado a Cristo. El creyente, dice la Escritura, está en Cristo. Tu vida, dice Colosenses 3, está escondida con Cristo en Dios. Piénsalo con seriedad. ¿Puede alguien llegar hasta el trono mismo del universo, infiltrarse en la deidad y arrancar tu alma de las manos del Padre y del Hijo? La idea misma es absurda. Problemas vendrán y vendrán con furia. La lista que Pablo nos da es exhaustiva y dolorosamente realista. Tribulación, es decir, las presiones asfixiantes de la vida que amenazan con aplastarnos. ¿Podrán estas tribulaciones ahogar la vida espiritual de un verdadero creyente y separarlo de Cristo? No, porque Cristo es infinitamente más fuerte que cualquier presión terrenal. Angustia. Aquellos momentos de encierro, esas situaciones donde no vemos salida humana, donde el pánico y la desesperación golpean a la puerta de nuestra mente. ¿Podrá la angustia divorciarnos del amor de Dios? No. La gracia que nos salvó es la misma gracia que sostiene nuestra mente cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Persecución, hombres y mujeres que nos odian, que nos acosan y se oponen a nosotros simplemente porque llevamos el nombre de Jesús. ¿Lograrán ellos intimidarnos hasta el punto de perder nuestra salvación? Pablo dice que no. Cristo venció al mundo, hambre o desnudez, la pobreza extrema, la pérdida de los recursos más básicos para la supervivencia. Aquí es donde muchos falsos profesantes tropiezan. Cuando seguir a Jesús cuesta la comodidad material, muchos se alejan porque amaban las bendiciones más que al bendecidor. Pero el verdadero creyente sabe en lo más profundo de su alma que es 1000 veces mejor tener a Cristo y no tener nada en este mundo, que tener el mundo entero y estar separado del Salvador. Él es el pan de vida, más valioso que cualquier alimento o vestido temporal, peligro o espada. Pablo lleva el argumento hasta el extremo final de la existencia humana, el martirio, el asesinato por causa de la fe. Y cita el Salmo 44, por causa tuya somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Creyentes a lo largo de los siglos han enfrentado la espada, la hoguera y el calabozo. ¿Logró la muerte violenta separarlos de Cristo? Todo lo contrario. Si llega el día en que un hijo de Dios debe enfrentar la muerte física, ya sea por enfermedad o por espada, esa muerte no es más que la carroza enviada por Dios para llevarlo directamente a los brazos del Salvador que ama. Lejos de separarnos, la muerte es la puerta que consuma nuestra unión definitiva con Él. Y es aquí donde Pablo introduce la cuarta enseñanza, y es vital que tu conciencia despierte a esto. En todas estas circunstancias aterradoras, trágicas y dolorosas, dice el versículo 36, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay un detalle en el texto original que no puedes pasar por alto si quieres entender el consuelo del Evangelio. Pablo habla en plural. Él no está diciendo yo, Pablo, el gran apóstol que vio a Cristo resucitado, estoy seguro de que yo soy más que vencedor. No. La pregunta inicial fue, ¿quién nos separará? Y la declaración victoriosa es, somos más que vencedores. Él está incluyendo en esta victoria a todos aquellos que están en Cristo. Está hablando del creyente que lleva 50 años sirviendo fielmente al Señor, pero también está hablando del creyente más débil, del que apenas hoy entendió el Evangelio y fue regenerado por el Espíritu. Está hablando del líder visible y de la viuda anciana que ora en secreto. Todos y cada uno de los verdaderos hijos de Dios son, en este preciso momento, más que vencedores, no porque tengamos en nosotros mismos la fuerza de voluntad heroica para no fallar jamás, sino por medio de la eficacia
el poder y la gracia de aquel que nos amó. Nota lo que el texto no promete. Dios no promete que sus hijos serán eximidos de entrar en el campo de batalla. No se nos promete un rescate milagroso que nos evite pasar por el fuego de la prueba. El texto no dice seremos librados de todas estas cosas. Dice en todas estas cosas, de padeciéndolas, llorándolas, sangrando a través de ellas, ahí mismo somos más que vencedores. Cristo no te garantiza una vida sin tormentas, pero te garantiza que Él será tu ancla, proveyendo cada gramo de gracia necesaria para que perseveres hasta el final. Y aquellos que, enfrentando las dificultades o las atracciones de este mundo, abandonan la fe de manera definitiva, simplemente están demostrando lo que Juan advirtió: nunca fueron ovejas, salieron porque no eran de nosotros. El verdadero cristiano es, por definición divina, un vencedor, no por su propia justicia, sino porque Cristo ya venció por él. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, podría haber concluido su majestuosa argumentación en este versículo 37. Con saber que somos más que vencedores, los verdaderos creyentes tendríamos razones suficientes para descansar y adorar, pero Él conoce la fragilidad de la conciencia humana. Él sabe cómo el miedo paraliza el corazón y cómo el enemigo susurra dudas en las noches de crisis. Pablo quiere que los creyentes en Roma y todos los que leeríamos esta carta a lo largo de los siglos disfrutemos de la misma convicción inamovible que sostenía su propia alma ante el cadalso. Por eso, en los versículos 38 y 39, lanza la estocada final contra toda inseguridad espiritual. Por lo cual estoy seguro, declara con absoluta firmeza, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está la respuesta cósmica a la pregunta del versículo 35. ¿Existe algo o alguien en todo el vasto universo que tenga la jurisdicción, la autoridad o el poder suficiente para arrebatarte del amor de Cristo? La respuesta es que tal fuerza no existe. Examina la lista exhaustiva que Pablo presenta: ni la muerte ni la vida. Esos son los dos únicos estados posibles de la existencia humana. O estás vivo o estás muerto. La muerte, que es el gran terror de la humanidad y el postrer enemigo que menciona la Escritura, ya fue despojada de su aguijón en la cruz del Calvario. Para el que está en Cristo, la muerte ya no es un veredicto de condenación, es simplemente el umbral hacia la presencia gloriosa de Dios. Cristo venció a la muerte porque Él resucitó de entre los muertos. Pero ¿por qué menciona Pablo la vida? Aunque solemos ver la vida como algo positivo, es precisamente durante nuestros días sobre esta tierra caída donde enfrentamos las presiones, las tentaciones, los dolores y los peligros que amenazan nuestra comunión con Dios. Lo que el apóstol te está diciendo es que absolutamente nada de lo que ocurra entre el día de tu conversión y el día de tu muerte podrá alterar el decreto eterno del amor de Dios hacia ti, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Las jerarquías demoníacas, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, todo el ejército de las tinieblas comandado por Satanás mismo, operan con furia para destruir a la iglesia, pero no tienen el poder para separar a una sola oveja del redil del buen pastor. Cristo despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, ni lo presente ni lo porvenir. Hay creyentes que viven paralizados por el mañana. Les aterroriza pensar: ¿qué pasará si viene una crisis peor? ¿Qué pasará si mi fe se debilita en el futuro? Pablo silencia esa ansiedad asegurando que ninguna circunstancia actual y ningún evento imprevisto que aún no ha ocurrido tomará a Dios por sorpresa ni anulará su gracia. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Como si a Pablo se le hubiera escapado algún detalle en su lista, añade esta categoría absoluta: piensa en todo lo que existe que no sea Dios mismo. Todo eso es creación. Pablo está diciendo que nada en el universo creado tiene el poder para separarte del amor del Creador. Dios tomó la decisión de amarnos en Cristo, no porque viera algún mérito en nosotros, sino por el puro afecto de su gracia desde antes de la fundación del mundo. ¿Crees tú, conociendo el carácter de Dios, que Él es como los seres humanos pecadores? Hay esposos terrenales
que un día se levantan, miran a su cónyuge y le dicen: me cansé, el amor se acabó, quiero el divorcio? ¿Crees que el soberano del universo, quien te predestinó en la eternidad y pagó el precio infinito de la sangre de su Hijo, se va a levantar un día para decirte: me cansé de ti, mi amor por ti se ha agotado? Ese pensamiento no solo es antibíblico, es una blasfemia contra el carácter inmutable de Dios. Pero aquí es donde el creyente atormentado levanta su última y más desesperada objeción. Alguien podría decir: está bien, entiendo que el diablo no me puede separar y que la tribulación no me puede separar, pero ¿qué pasa si yo mismo decido separarme? Mi voluntad es libre, ¿qué tal si yo me aparto? Si haces esa pregunta, necesitas mirar más de cerca el milagro de la regeneración. Si tú eres un verdadero cristiano, si realmente has nacido de nuevo, eso no va a suceder jamás. No porque tu fuerza de voluntad sea inquebrantable, sino porque Dios ha transformado la raíz misma de tus deseos. Escucha con atención la promesa del nuevo pacto en Jeremías capítulo 32, versículo 40. Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Lo ves? Dios no solo promete que Él no se apartará de ti, sino que mediante la obra del Espíritu Santo, Él inscribe un temor reverente en tu corazón regenerado para garantizar que tú tampoco te apartes definitivamente de Él. Cuando Dios te salva, no te entrega una doctrina fría para que intentes cumplirla a Él, te hace una nueva creación. Como dice 2 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Te ha dado una nueva naturaleza que odia el pecado y ama la santidad. Por supuesto que el verdadero creyente puede tropezar, puede caer dolorosamente y puede experimentar tiempos de sequía espiritual, pero no puede vivir en un estado de rebelión permanente y cómoda, porque el Espíritu Santo mora en él y no lo dejará en paz. Muchas personas tratan la vida eterna como si fuera un boleto que Dios te entrega al creer, un boleto que podrías perder si te descuidas. Eso es una concepción errada. La vida eterna no es una cosa, la vida eterna es una persona. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida que ahora opera en ti es indestructible, precisamente porque es la vida misma del Hijo de Dios resucitado. Por eso el apóstol Juan escribe con tanta contundencia: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si el Espíritu te ha unido a Cristo, tienes una vida que la muerte no puede tocar, que el infierno no puede robar y que tu propia debilidad no puede extinguir. George Matheson, un siervo de Dios del siglo XIX en Escocia, conocía muy bien la diferencia entre el amor humano condicional y la seguridad inquebrantable del amor de Cristo. Desde su juventud, Matheson comenzó a perder la vista de forma degenerativa, hasta que a los 18 años quedó sumido en la ceguera total. La joven con la que estaba comprometido para casarse, al enterarse de que su condición era irreversible, decidió romper el compromiso. Le dijo que no estaba dispuesta a pasar el resto de su vida atada a un ciego. En medio de la agonía profunda de ese rechazo, experimentando la fragilidad de las promesas humanas, este hombre se refugió en la única seguridad que no podía desmoronarse. Fue entonces cuando compuso uno de los himnos más hermosos de la fe cristiana, cuya primera estrofa dice: oh amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. Es tuya y tú la guardarás, y en el océano de tu amor más rica al fin será. Esa es la realidad del verdadero creyente. Alguien dijo una vez que la pregunta más urgente que puedes hacerle a un ser humano no es: ¿quién eres tú? Esa no es la pregunta que define tu eternidad. La pregunta que debes responder hoy delante del Dios Santo es: ¿de quién eres tú? ¿A quién le perteneces en lo secreto de tu corazón? Porque si tú le perteneces a Cristo, si has sido comprado por su sangre, puedes estar absolutamente seguro de que seguirás siendo suyo por los siglos de los siglos.
no porque tú estés aferrado a Él con fuerzas que no tienes, sino porque Él te tiene aferrado a ti con cuerdas de amor poderosas e indestructibles. Jesús lo prometió: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Todo este majestuoso pasaje de Romanos 8 es, al mismo tiempo, profundamente humillante y asombrosamente alentador. Es humillante porque destroza nuestro orgullo religioso. Nos recuerda que no teníamos la capacidad para creer por nosotros mismos y que no tenemos hoy ninguna capacidad en nuestra propia carne para perseverar hasta el fin. Si Dios retirara su gracia preservadora por un solo instante, el más santo de nosotros correría de cabeza hacia la apostasía. Por lo tanto, no podemos jactarnos. Pero es una verdad infinitamente alentadora porque nos asegura que nuestra esperanza no está enraizada en nuestro amor débil y fluctuante, sino en el amor eterno, inmutable e inconquistable de Dios en Cristo Jesús. Él decidió amarte cuando no había nada en ti que te hiciera digno de su amor, y ha prometido en su palabra que nunca te desamparará ni te dejará. El apóstol Pablo quiere que te gloríes en esto. No hay ninguna posesión en todo el universo más valiosa que el amor de Cristo. Si viene el hambre, si viene la desnudez, si viene la persecución, si las circunstancias de tu vida se desmoronan y todas las comodidades terrenales te son quitadas, el amor de Cristo es mejor. Si tienes a Cristo, mi hermano, lo tienes absolutamente todo. No busques tu consuelo en anestesiar tu mente con el entretenimiento superficial de este mundo. No busques tu seguridad en cuentas bancarias o en la aprobación de los hombres. Tu descanso está en que el soberano del universo ha pronunciado tu nombre, te ha declarado justo y te está llevando a la gloria. Pero con la misma urgencia y seriedad debo decirte la otra cara de esta moneda: si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. No importa cuántos años lleves sentado en los bancos de una iglesia, no importa si conoces la sana doctrina intelectualmente o si te sabes de memoria el lenguaje de la gracia, si nunca has sido quebrantado por tu pecado, si nunca has visto la ofensa infinita de tu rebelión contra un Dios santo, y si tu corazón no ha sido regenerado para amar la obediencia, aborrecer la impiedad, estás viviendo bajo un engaño mortal. Una religión externa puede calmar temporalmente tu conciencia, pero no puede salvar tu alma el día del juicio. Te ruego, en el nombre de Cristo, que no te escondas más detrás de tus apariencias religiosas. Hoy la palabra de Dios ha expuesto la verdad. Cristo te invita por medio de su evangelio a que vengas a Él en arrepentimiento y fe genuina. Despójate por completo de esa falsa justicia en la que has estado confiando. Deja de intentar impresionar a Dios con tus obras o tus emociones vacías. Ven a la cruz reconociendo que mereces la condena y abraza la justicia perfecta de su Hijo, porque es la única que Dios acepta. Ven a Cristo hoy, no endurezcas tu corazón. Él no rechaza al pecador que viene humillado, confesando su miseria y clamando por gracia. Ven a Cristo, ríndete a su señorío y descubre por fin lo que significa ser amado con un amor que nunca, por toda la eternidad, te dejará.